Estaba acampando con mi esposo y su familia en un lago pequeño y remoto en Coahuila. Éramos unas 10 personas en nuestro grupo y otro grupo de 6 personas en el campamento de al lado. Era de noche y ambos grupos estaban haciendo actividades típicas. Tomar alguna copa, contar historias, cuando todos escuchamos lo que sonaba como una especie de niña gritando repentinamente, empezó a pedir ayuda. Ninguno de los grupos tenía niños con ellos, pero todos estábamos seguros de que estábamos escuchando a una pequeña pidiendo ayuda. Decidimos buscar juntos en el área donde escuchamos los ruidos. Había un campo detrás de nuestros campamentos y todos vimos una figura muy alta, de un blanco puro, parada a unos 30 metros de nosotros en el campo, haciendo los ruidos. Todos estuvimos de acuerdo de que esa cosa parecía aproximadamente de unos 2 metros de alto. Muy delgada esa figura y color blanco. ¿Cómo podía ser que de esa figura salieran esos extraños gritos como de una pequeña pidiendo que le ayudaran? Nos acercamos para investigar, pero lo que sea que vimos comenzó a retroceder a medida de que nos acercábamos. Desapareció repentinamente entre los árboles. Todas las noches seguimos escuchando a esa niña pidiendo ayuda mientras intentábamos dormir en ese campamento. A pesar de que teníamos una noche más reservada y planificada para quedarnos acampando, decidimos marcharnos muy temprano por la mañana, ya que nunca habíamos escuchado gritos tan aterradores. Vamos a la siguiente historia. Estábamos conduciendo el viejo y destartalado Subaru de un amigo a través de un enorme cementerio. Nos detuvimos y bajamos una colina y encontramos un pequeño estanque. Había estado ahí una enorme roca en la que estaba una figura completamente negra. No podíamos distinguirla ningún rasgo más que el hecho de que parecía una figura humanoide que estaba sobre esa enorme roca a un lado del estanque. Llevaba consigo un sombrero de copa antiguo. A pesar de lo extraño de la situación y lo ridículo que se veía, tenía un aire como de misterio, como algo extraño. No sé por qué se nos ocurrió decirle hola. Le gritamos ¡hola! Él no mostró ningún reconocimiento y continuó sentado como si nosotros no existiéramos. Estaba quieto en la roca. De repente, de la nada, se puso de pie de un solo salto y empezó a correr hacia nosotros por arriba del agua. Estaba corriendo arriba, caminando sobre el agua. Mientras corría hacia nosotros estábamos con la cara de impresionados. De la nada, cuando se estaba acercando por el lago, desapareció frente a nuestros ojos. Así, a la mitad del agua, a la mitad del estanque. Nuestros amigos y yo gritamos y corrimos de regreso al auto. No podíamos creer lo que acabábamos de ver. El auto no arrancaba y escuchamos algo golpeando en las partes traseras del auto. No era un estallido constante, era como si algo lo estuviera empujando y golpeando constantemente, pero cada segundo que lo escuchábamos se escuchaba más fuerte. Por lo que pudimos ver en la oscuridad, no había nadie afuera, pero el ruido estaba ahí. Tomé mi teléfono y comencé a llamar a mi mamá para que viniera a darnos un empujón, pero no tenía servicio el celular. Ninguno de nosotros tenía servicio en sus celulares. Los siguientes 30 minutos los pasamos intentando arrancar el auto. Después, de repente, de los 30 minutos, pasando los 30 minutos, no se escuchó ya nada. Finalmente, el auto ahora sí arrancó y él pudo pisar el acelerador a fondo y nos salimos corriendo de ahí. Ese cementerio ya está muy abandonado y algunas personas aseguran haber visto cosas extrañas, pero nadie tan raro, tan extraña como lo que vimos nosotros. Inmediatamente al cruzar las puertas del cementerio, los celulares empezaron a servir perfectamente. Ya había señal de nuevo. Una cosa que sé con certeza es que alguien o algo estaba ahí afuera. Y no era un animal, no era un humano, era una energía. Era algo que de alguna manera estaba enojado con nosotros, que nos había bloqueado la salida de alguna manera. La verdad es que es una historia que pocos me han creído, porque mis amigos y yo estamos seguros de lo que vivimos. Vamos a otra historia. Esto es Podcast 78
Es el podcast del misterio. Todos los días les tengo algún relato, algunos testimonios, historias extrañas. Vamos a la siguiente anécdota. Si quieres enviarnos una historia, ahí está en la descripción mi correo electrónico. Dice la siguiente historia. Soy una enfermera psiquiatra y al principio de mi carrera trabajé en un centro residencial de salud mental. Uno de nuestros residentes era mudo electivo, lo que significa es que no hablaba o no quería hablar o no podía hablar, pero por razones médicas no se podía explicar, era tal vez algo psicológico. Había hablado antes en su vida y de hecho parecía bastante normal en ese entonces, con la excepción de que medía cerca de 2 metros de altura. Él había vivido mucho tiempo en el sur profundo de los Estados Unidos y se unió al ejército cuando tenía 19 años, pero una noche desapareció. Fue declarado ausente sin permiso y finalmente declarado desaparecido y muerto. 10 años más tarde, un hombre de 2 metros de altura entró a la sala de urgencias en el hospital. Era la zona del Medio Oeste y le dijo a la recepcionista: mi nombre es Marion Duchenne. No es el nombre real, obviamente. Y llevo 10 años muerto, así lo dijo. Esas fueron las últimas palabras que pronunció. Estaba cubierto de polvo y vestía la misma ropa que se informó mismo día de su desaparición. Su número social no había sido utilizado y no tenía ninguna identificación consigo. Sin embargo, pudieron identificarlo por medio de las huellas dactilares. Se notificó a la familia, pero sus padres habían fallecido y al parecer no tenía hermanos ni nadie a quien notificar. Marion caminaba todos los días moviendo su boca como si hablara o murmurara, pero no le salía ningún sonido. Tenía la inquietante costumbre de echar la cabeza hacia atrás con la boca abierta como si estuviera riéndose carcajadas, pero no se oía ni un suspiro. Si hablaba con él, parecía escuchar periódicamente algo en su cabeza, como si escuchara cosas, pero él no podía imitarlas o no podía hacer ningún sonido. Se probaron varias medicaciones, pero no le afectaron ni positiva ni negativamente. La terapia ocupacional no hizo nada porque Marion simplemente sonreía. A menos que le dijeran que se quedara quieto, se levantaba y comenzaba a caminar de nuevo. Todo el día caminaba y hacía como que estaba riendo, pero no se escuchaba nada. En mi último día de trabajo, lo último que vi de Marion fue paseando por el estacionamiento, echando la cabeza hacia atrás para reír. Más tarde me pregunté si todo el tiempo había estado lidiando con un fantasma. Todos esos años, tal vez él no había sido real. Este personaje, todo el mundo lo conocía, pero al mismo tiempo era un misterio. ¿Dónde estuvo cuando estaba desaparecido? Nadie supo qué pasó con él. ¿Dónde estuvo 10 años de su vida? ¿Y por qué apareció con su misma ropa ahora en los Estados Unidos? ¿Quién lo llevó a Estados Unidos? ¿Qué pasó durante esos 10 años? ¿Por qué tenía la misma ropa? La verdad es que nunca se pudo dar una explicación. La siguiente historia dice lo siguiente. Conducimos por el país con mi madre y mi hermana cuando yo tenía 16 años y mi hermana 20. Era tarde, pero estábamos bien descansados y alertas. Estábamos conduciendo por una carretera y necesitábamos gasolina y un descanso para ir al baño. Así que nos detuvimos en la única parada de descanso en más de 300 kilómetros. Había una camioneta llena de adolescentes en un viaje por carretera en la gasolinera, así como un pequeño auto gris estacionado frente a nosotros con 2 jóvenes parados afuera. Cuando llegamos ahí, todo parecía estar mal. Habíamos estado en el camino durante días y habíamos visto muchas paradas de descanso por la noche y nunca habíamos tenido miedo hasta ese momento. Mi mamá y mi hermana entraron y yo me quedé en el auto. Escuché a los adolescentes decir que estaban asustados y que no podían hacer funcionar la bomba, y se fueron a toda prisa. Estaba mirando el coche que teníamos delante a los 2 hombres que no se habían movido en absoluto, estaban como en pausa, ni un centímetro, como si fueran de cera. No estaban hablando, no estaban haciendo absolutamente nada. No estaban, por ejemplo, hablando por teléfono, nada, simplemente inmóviles viendo al vacío, como una piedra. Mi hermana y mi mamá regresaron corriendo al auto y cuando entraron, los 2 hombres lentamente se giraron su cabeza para mirarnos fijamente sin parpadear. Tenían los ojos totalmente oscuros. Era como un vacío, como un hoyo donde están los ojos, realmente vacío.
no reflejaban luz alguna. Fuimos a toda velocidad ahí y no paramos hasta llegar a la siguiente ciudad. Y lo peor es de toda esta experiencia es que no pudimos encontrar el lugar en el mapa. Sabíamos exactamente dónde estábamos, pero en el mapa no está ubicado ninguna parada ahí. Todas las demás paradas aparecían en el mapa menos esta. Incluso cuando tratamos de buscarlo en Google Maps, tampoco aparecían. Hablamos con los lugareños sobre esta espeluznante gasolinera. Ellos también nos dijeron que no entendían de qué estábamos hablando, que no conocían una gasolinera en ese lugar. Impresionante. Vamos a la siguiente historia. Acuérdense que al final me quedo un rato pues platicando sobre las historias, sobre estos relatos, sobre estas experiencias de la gente. Si ustedes tienen una experiencia extraña, por más rara que sea, mándenosla. Será muy interesante poder conocerla y poder conversar sobre esa experiencia, sobre esa historia. La idea de este podcast es conocer un poquito más sobre esas cosas raras que pasan, esas situaciones extrañas, sin un plan de juzgar ni nada de eso, simplemente tratar de entender y de ver diferentes vivencias, diferentes testimonios. Vamos a la siguiente historia. Dice lo siguiente. Yo estaba parado en la habitación de mis padres hablando con mi madre, muy enfermo en ese momento. Estaba muriendo de cáncer de esófago en la etapa 4. Repentinamente tuve la sensación de que había algo detrás de mí. Miré hacia la puerta de la sala y algo aproximadamente de 1,40 y completamente negro se asomó por la esquina con las manos en el marco de la puerta. Corrí hacia él y se deslizó por la puerta. Cuando salí por la puerta no había nada. Mi papá estaba completamente confundido. Cuando entré nuevamente a la habitación y le conté lo que acababa de ver, las personas que se quedaron en mi casa durante algunos días de mi padre afirmaron haberlo visto también. Mi mamá vio la figura en múltiples ocasiones y en múltiples lugares hasta que mi padre falleció. A partir de ahí ya no lo vimos. Pareciera que esta figura estaba esperando a que mi padre falleciera. Tal vez esa figura lo iba a acompañar al más allá. No lo sé. Pero esta figura era visible para toda la familia, pero así como aparecía, desaparecía de la nada. Hasta el momento nadie me ha podido explicar de qué se trata. Vamos a la siguiente historia. Dice lo siguiente. Desde que mis padres se divorciaron cuando yo era adolescente, viví con mi madre y experimenté muchos sucesos paranormales. Varias veces mientras leía en mi cama, la habitación empezaba a sentirse realmente helada. Luego sentiría como si algo o alguien que me odiara me estuviera viendo, mirando ahí cerca. Cuando tenía esa sensación, solía salirme de la habitación y regresar 1 hora más tarde. A veces durante el día veía una figura como una sombra deslizándose en las paredes de mi dormitorio. Algo en el piso se hacía pasar por mi perro. Entré a mi habitación y escuché un gruñido profundo debajo de la cama. Mi perro no era capaz de hacer tal ruido tan profundo. De repente llegaba a sonar como un perro realmente grande o un hombre haciendo una imitación de un gruñido. Otras veces mi perro lloriqueaba y paseaba por la habitación de al lado, pero no acudía cuando lo llamaban, como si tuviera miedo de pasar por el pasillo. Cuando me mudé con mi padre, la actividad paranormal cesó. No sé si esa casa, la casa de mi madre, había alguna entidad, o si todos esos problemas familiares estaban atrayendo a algunas entidades extrañas. Bueno, eso lo platicamos ahorita, pero les puedo comentar que en efecto hay muchos casos de actividades raras, actividades muy extrañas, tipo poltergeist o incluso este tipo de sombras y cosas así, que aparecen cuando hay problemas familiares, cuando hay discusiones, mucho estrés y sobre todo cuando hay mucho estrés combinado con algunos jovencitos por ahí, o sea que hay como adolescentes que están como en esa gran energía de maduración y todo eso, pero al mismo tiempo el estrés interno de una familia en problema pues trae casos de repente muy raros, ¿verdad? Pero vamos a la siguiente historia. Dice lo siguiente. Poco después de la universidad me casé inmediatamente. Nos mudamos a un apartamento en el sótano porque eso era lo que había disponible dentro de nuestro presupuesto. Ese lugar tenía un poltergeist y mi esposa estaba aterrorizada.
Lo que residía ahí con nosotros dejó claro que no quería vivir con nosotros, que nos quería fuera. Los platos, los vasos y otros artículos salían volando del estante. Mi esposa varias veces fue golpeada. Siempre había una sensación siniestra, como si nos estuvieran observando. Por la noche, cuando caminábamos por el apartamento en la oscuridad, había destellos de luz increíblemente brillantes que iluminaban toda la habitación. Y no salían de las lámparas o de los focos, salían de diferentes lugares. Una noche, mientras nos íbamos a la cama, tan pronto como mi esposa y yo entramos al dormitorio, escuchamos una voz que de la nada decía mi nombre, y decía mi nombre y luego después decía vete. O sea, qué rudo, qué fuerte. Dice, mi esposa me miró, yo la miré, dije en voz alta, lo tienes, amigo. Nos mudamos 2 días después y nos quedamos con la familia. La persona propietaria del lugar, una persona ya mayor, una señora grande, después de unos meses falleció en esa casa y la casa fue derribada. Al día de hoy sigue siendo un terreno baldío, nada más que hierba y un árbol. Todavía paso por ahí de vez en cuando, evidentemente nunca viviría ahí otra vez. ¿Qué pasó en ese lugar? Pues la verdad es que es alucinante. De repente hay aparentemente como entidades que de tiro no te quieren en un lugar y no hay forma de convencerles, ¿verdad? Hay veces sí, hay veces se les pide, ¿no? Amablemente que ya no es su espacio, que por favor abandonen, y pues lo hacen de repente, ¿no? Cuando pues eso es lo que por lo menos cuenta mucha gente, ¿verdad? Historias donde de repente las personas tienen experiencias muy hostiles, vamos a decir, ¿no? Donde el lugar parece pertenecer todavía a alguien más, ¿verdad? Ese es el tema. Ahora, también tienen que darse otras condiciones, creo yo, y parte de esas condiciones es, pues, que las personas casi siempre traen broncas, casi siempre traen problemas. Yo creo que casi imposible, ¿no? O muy difícil que una persona que está muy bien, que está muy armónica, le vaya a pasar algo así, ¿verdad? A todo mundo les pasa, ¿verdad? A todo mundo puede pasarles que un día andas de malas, un día te fue mal, un día no sé qué. Y entonces ahí es cuando de repente se aprovechan este tipo de experiencias o de entidades o lo que sea, de mostrarse, ¿no? De generar algún problema, etcétera, ¿no? La mayoría de los casos que tienen que ver con poltergeist y este tipo de cosas suelen ser por estrés y porque alguien aparentemente está trayendo algo o lo está generando, ¿verdad? Es cada vez más sabido y más entendido el tema de cómo la mente tiene mucho poder, ¿no? La mente, la conciencia tiene o influye más de lo que creemos en nuestra realidad. Pero una mente que está detonada, que está muy estresada, que está sí muy activa, pero al mismo tiempo sin control, pues esa fuerza sin control suele mostrarse así, ¿verdad? Como fallas en la luz eléctrica, como estos chispazos, como entonces yo supongo una pareja que se va a vivir por primera vez en su vida y luego pues no les alcanza más que para el sótano. Todos esos estrés juntos, pues tal vez fueron muchos al principio para esa joven pareja, pero pues con el tiempo esto va calmándose normalmente, ¿verdad? Pero bueno, ahí está bien interesante, bien curioso. Ahora, en cuanto a los otros casos, por ejemplo, el caso de la persona que estaba en el campamento, ¿cómo nos han contado historias similares? Donde un sonido como de una pequeñita, un niño, empieza como a escucharse como que está llorando, pero cuando van hay una figura rara, una cosa extraña, no hay un niño, sino hay una figura rara como esta figura súper alta, toda de blanco, haciendo ruidos súper raros, ¿verdad? Súper extraño y no es la primera vez que escucho historias así, ¿verdad? Pues bueno, ahí está, ¿no? Son cosas que pasan. Que dicen que son, que si son que una bruja, que una esto, o sea, muchas cosas dice la gente, pero la verdad es que, pues no sé, ¿verdad? O sea, no sé qué puede hacer. Lo que sí es que es una historia que se repite, como la mujer de blanco, como este hombre del bombino, de ese sombrerito, cómo aparece también, ¿verdad?
como en ese cementerio que aparecía esta figura que luego no los dejaba irse, ¿no? O sea, era hostil, ¿verdad? O sea, lo que yo veo bien es que se mantuvieron en grupo, que no se separaron, que lo que suele pasar es que esas figuras, esas entidades quieren dividir al grupo porque les interesa a alguien de ahí. Entonces, nunca se dividan, ¿verdad? O sea, moraleja, no hagan lo que en las películas, ¿verdad? Las películas siempre típico que se dividen y pues les pasa lo que les pasa. Bueno, no se dividan, manténganse juntos ante experiencias así súper raras, ¿verdad? Que son raras, son muy, muy extrañas, pero pues pueden llegar a suceder. Aparte, pues aquí era un cementerio abandonado, o sea, tenía como que muchas cosas que estaban en contra. Ya desde un principio habían sentido como que algo raro había ahí, con este señor, con esa entidad oscura que estaba ahí en una roca. Aparte como que la molestan, ¿verdad? Entonces todo eso generó también problemas. El otro caso, el de la enfermera, yo ya había contado esta historia, pero esta es otra versión un poquito diferente. Por eso volví a traer esta historia. Me gusta cuando de repente encuentro que la historia tenía un detalle más o así y lo vuelvo a contar porque me parece pues que vas conociendo más de esa historia. Es una historia muy conocida, al menos en Estados Unidos, de este ex soldado que desaparece en plena guerra y que 10 años o más después aparece vestido igual que como desapareció, pero sin ninguna explicación ni nada. O sea, sus familias ya habían fallecido, así que pues nadie lo reclama. Él padece como un problema mental y todo está muy raro en ese caso. Aparte, pues estaba joven, porque cuando él estaba en el ejército tenía 19 años, cuando desaparece, y cuando aparece tenía pues 29 años, seguía estando muy joven. ¿Quién sabe qué habrá pasado con ese muchacho? Sí está muy raro, el caso. Pero bueno, ahí está el tema. Este asunto, pues bueno, yo por ahora me despido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a toda la comunidad que apoya el canal, que pues se suscribe, que comparte. Ya pronto estarán las membresías listas también, porque si quieren apoyar el canal también de esa manera, pues se agradece muchísimo. Échenos la mano, ayúdenos a crecer, ayúdenos a poder continuar con este podcast donde vamos a estar pues continuamente compartiendo historias, relatos extraños. Un abrazo, que estén muy bien. Hasta luego.